Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Lorena Rodríguez, quien es locutora y productora de radio. Ella trabaja en la radiodifusora de la Universidad Autónoma del Estado de México y hoy nos viene a platicar sobre su libro, Mi gato nunca fue como los demás gatos. Disfrútenlo. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí, carnal, te agarramos con la idea de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que nos acompañes hoy aquí en el podcast. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación que me haces a venir a platicarles sobre este texto, sobre este cuento. La verdad es que me tiene muy feliz que haya salido. De pronto estuve como mucho tiempo, ya va a salir, y fue un proceso lento y cuando menos me lo esperaba me avisaron que ya estaba impreso, entonces creo que fue un sentimiento muy bonito el saber que ya estaba listo y obviamente poderlo compartir con toda la gente que así lo desee. Muy bien, pues entonces ahora sí hay que entrar en estos detalles de cuánto tiempo te llevó a hacerlo y cómo inicia la idea o la espinita de hacer un libro. Pues la idea como tal viene de un proyecto que se lleva a cabo en Uniradio, que es Los Cuentos de Sakuchan, que son cápsulas de cuentos, adaptaciones y cuentos de mi autoría. De hecho, Gaby y yo nos conocimos justamente haciendo estas cápsulas porque Gaby me ayudaba a las adaptaciones y a las redacciones y ahí nos echábamos la mano en todo este proceso. Y entonces, estas cápsulas de Los Cuentos de Sakuchan se transmiten 7:30 de la mañana y 4 de la tarde por Uniradio. Cada semana hay 2 cuentos distintos y entonces el concepto de estas cápsulas o de estas narraciones es que yo le cuento cuentos a mi gato y mi gato en la vida real y en estas cápsulas y en el libro se llama Sakuchan. Entonces a través de este proyecto que yo ya llevo aproximadamente unos 6 años. No lo tengo claro porque llevo tantos programas que luego se me olvida el aniversario de cada uno, pero ha de llevar unos 5 años más o menos en el que yo he estado haciendo esto. Y entonces de ahí surgió la idea, he estado yendo algunas, no ahorita evidentemente ni este año, pero en los años pasados estuve yendo a primarias y entonces yo les contaba cuentos a los niños y les hablaba de la importancia de la lectura y les contaba de lo que yo hacía en Uniradio. Y entonces como que siempre estuvo esta idea de todas las personas a mi alrededor que decían, oye Lore, ¿por qué no haces de los cuentos que ya tienes uno? Y yo decía, no, pues no sé qué tan complicado sea y como que siempre uno va dejando ese tipo de cosas. Ajá. Y en algún momento surgió la invitación dentro del área de publicaciones de la UAM para que yo presentara un cuento y yo creo que me eché unas 2 semanas en hacerlo por la idea de que yo no quería que fuera uno que ya estuviera hecho, sino que fuera uno inédito y eso fue lo que me tardé en entregar como tal el texto y de ahí se vinieron muchos días más después de revisiones y de cambios, no específicamente del texto, sino también del diseño y de la idea que este libro como tal y como surge, porque he de decirle a la gente que está en un formato braille y en un formato texto, y es el segundo con este formato que edita la universidad. Muy bien, y también las ilustraciones, ¿verdad? ¿Esas ilustraciones están a cargo de alguien o tú te las aventaste? ¿Cómo fue? Pues el texto, el libro como tal, que el cuento, viene el texto en toda la hoja con todo el punteado.
el rollo fue hacer que empataran los puntos con el texto, para que quedara la hojita, bueno, aquí se lo estoy enseñando a Gaby, pero para que quedara la hojita completa con el texto y cupieran exacto los párrafos. Entonces, las hojas son en blanco porque va todo el punteado del braille junto con el texto, pero para la portada me habían presentado ahí algunas ideas, pero yo le pedí apoyo a un amigo, al esposo de una de mis mejores amigas, que además aprecio mucho porque es muy talentoso y porque tiene como todo el mood a veces de lo que yo le transmito. Ya hemos trabajado juntos en otros proyectos, y entonces le pedí a él, que es ilustrador y animador, que me ayudara a hacer la portada. Le dije más o menos mi idea, y él me estuvo haciendo algunos bocetos y algunas propuestas, y con base en eso decidimos la portada final, que además es completita, es decir, si abren ustedes el libro de manera completa pueden ver ahí lo que se hizo. Y también, pues obviamente, conforme va uno avanzando en la lectura, le va encontrando simbolismo al diseño que pudo hacer Adrián, que ustedes lo pueden encontrar en redes como aquel del otro lado del cero. Y ahora, cuéntame, ¿cómo es que llevas este gusto personal de los gatos? Porque sé que te gustan los gatos, y que ese sea tu personaje principal, para que, y claro, sabemos de tu gato Saku-chan, pero que lo traslades ahora a tu realidad. ¿Cuáles son estos detalles, estas características de los gatitos para que tú puedas llevarlo a cabo dentro de tus cápsulas, o en este caso de tu libro? Pues es bien raro, es una historia bien rara, porque como que yo siempre dije, me gustan los gatos. Cuando me preguntaban perro o gato, yo siempre decía gato, pero creo que venía un poco del contexto de chica, de que siempre había tenido gatos porque a mi mamá le gustan los gatos. Ahora que he crecido, creo que no me caen mal los perros, ni tengo nada contra ellos, y que algún día estaría padre tener un perro, pero de pronto esto se ha vuelto ya muy grande, entonces, pues sí me gustan los gatos, y se ha vuelto también en una línea y en un simbolismo que de pronto yo fui adoptando dentro de la literatura. Me dio un tiempo, me gusta mucho la literatura japonesa, entonces me gustan los autores japoneses. Me gusta, tengo todos los libros de Haruki Murakami, y yo sé que tiene muchos detractores, no me odien, pero me gustan también cosas mucho más, ¿cómo decirlo?, más atrás, Natsume Soseki, Kyoichi Katayama, Banana Yoshimoto, que es más o menos de la línea que lleva Murakami. Y cuando estuve yo acercándome a la literatura japonesa, empecé a ver que había libros que tenían mucho que ver con los gatos. De pronto había cosas o títulos que decían gato, la esposa y las dos esposas y el gato. Tengo por ahí un libro, a ver si no le estoy cambiando el nombre. Me hacía mucha referencia, por ejemplo, un libro de Natsume Soseki, que es el gato. Me gustaban las portadas, y entonces me dio por conseguir y por comprar libros que tuvieran que ver justamente con esto. Y después de eso, que estuve yo adquiriendo, y que luego, también encontré otros en una fil de Guadalajara, unos que tenían la palabra gato, y entonces yo los compraba, aunque luego no los leyera. Y yo creo que conforme fue pasando el tiempo, me fui haciendo más por el lado de adquirir libros que tuvieran que ver con gatos, pero para niños. Soy muy fan de libros infantiles, me puedo estar horas ahí checando los libros infantiles. Seguramente tiene que ver con lo que hago, que son las cápsulas y las narraciones, pero de ahí empecé como, voy a comprar esto, voy a comprar el otro. Luego me he llevado unas grandes decepciones. El otro día les estaba contando que fui al súper, y ahora hay esta sección que ya podemos encontrar muy fácil los libros que hay en la Gandhi, en uno de los pasillos del súper, y entonces ya uno como que no, se siente como si estuviera nuevamente, pero en el Sanborns, y es una manera más fácil. Y entonces yo iba pasando, y en una de las cabeceras encontré un libro que decía mi gato, creo que mi gatito, una cosa así, pero el libro se veía realmente que era para niños. Y metes más bien los dedos en la parte de atrás y mueves las patitas del gatito, y venía empacado. Entonces yo dije, esto es una hermosura, está precioso. Y entonces dije, no importa que sea para bebés, lo tengo que llevar.
Lo traje a mi casa y me llevé una triste sorpresa. Se llama Abrázame. Me llevé una triste sorpresa cuando llegué a casa porque solo metes las patas. Bueno, a mí me recordaba esta escena del villano favorito, que el villano les cuenta un cuento a los niños. Y entonces yo decía, hay que llevarlo, va a estar padrísimo. Nada más son 2 hojas y solamente dice como que pues juega con la abuela de estambre, toma leche y ya se acaba el cuento. Es como esos libros objeto, ¿no? Realmente me he dejado llevar por la mercadotecnia de muchas cosas, o de algunos libros que luego hay otros que no me he acabado, que nada más porque llevaban el título de gato los adquirí. Pero bueno, no, ya me desvío del tema. La verdad es que desde hace mucho he empezado con este asunto de los gatos y ha ido transformándose con el tiempo. Muy bien, Lore. Oye, cuéntanos cómo es que eliges el texto que para ti es el indicado. Y ya que obviamente viene de todo este conjunto de otros cuentos que has realizado, ¿cómo es que dices, este es o lo hiciste o lo armaste únicamente para hacer el libro y no tuviste necesidad de conjuntar otros textos que ya tenías hechos? En el caso específico de Mi gato nunca fue como los demás gatos, que es el libro impreso ya, traté de hacer una historia que fuera totalmente diferente a otras. En este caso me basé en el concepto siempre he tomado, o más bien he retomado ideas de los cuentos que hago, de cosas de mi cotidianidad y especialmente de mis hijos. Entonces le aumento detallitos que yo sabía que a ellos les podía gustar cuando les narraba el cuento, ¿no? Si era que la hormiguita obedeciera a la hora que se le decía que se fuera a acostar, a lo mejor a esa hormiguita le gustaban las enchiladas, como a mi hija. Cosas así, elementos que he retomado en los cuentos de las cápsulas que ustedes pueden oír. Entonces, en este cuento específicamente de Mi gato nunca fue como los demás gatos, traté de remontarme como si mi hija lo narrara. Habla de las aventuras de cómo, más bien, cómo llega Sakuchan a nuestras vidas y cómo esta niña, que en este caso, si alguien lo preguntara, está basado en mi hija, cómo mi hija empieza a vivir nuevas aventuras y a tener un lenguaje único con este gato a través de la lectura. Y entonces fue que con base en esa idea como que hablé de cómo llega Sakuchan a nuestras vidas. Y no es otro cuento que haya salido alguna vez al aire. Oye, ¿cómo es que trasladas además tu profesión con este texto? O sea, ¿cómo llevas a cabo el escribir con la comunicación? Bueno, pues creo que van vinculados totalmente, que tienen que ver uno con otro, y dentro de Uniradio he tenido diferentes facetas y diferentes áreas de oportunidad y de trabajo en las que he estado haciendo, y casi siempre he elaborado los guiones de los programas que transmito. Entonces, bueno, pues de ahí el escribir me gusta. Y la clásica es que yo, si no hubieras, yo siempre que me decían que, bueno, que creo que ahora ya no funciona así, pero cuando me preguntaban que mi primera opción para entrar a la facultad, yo decía, pues comunicación, y la segunda letras. Entonces yo siempre pensé, y la tercera era psicología. Pero bueno, entonces como que yo siempre tuve esa cosquillita de querer escribir y de querer transmitir a través de palabras muchas cosas. En este caso lo puedo hacer posible a través de los cuentos para niños, y también hago algunas ahí sugerencias y recomendaciones para la página de Uniradio que no tienen nada que ver con niños en su mayoría, sino más bien recomendaciones literarias, de series, de temas de interés. Pero creo que va muy vinculado, que el escribir es una de las partes pues más de las primeras que tiene que ver la comunicación en algún momento cuando uno quiere expresarse, y pareciera que está vinculado totalmente a mí porque me gusta hacer cartas, me gusta escribir textos enormes cuando tengo que comunicarle a alguien que no estoy feliz o que estoy muy feliz, y hago cartas inmensas y les dejo recaditos a mis hijos. Y entonces creo que el escribir o el transmitir a través de palabras siempre me ha gustado mucho, no solamente con la voz. Cuéntame, ¿sientes que existe un propósito, como una labor social dentro de los cuentos que haces? ¿Y cuál ha sido la recepción, si puedes saberla, en las cápsulas de Sakuchan?
Pues creo que la respuesta de la gente siempre ha sido muy buena, siempre me han contactado a través de mis redes sociales preguntando específicamente por este programa. Creo que a los niños y a los papás de alguna manera les llama la atención el hecho de que yo haga las voces de todos los personajes. Cuando yo iba a las escuelas y les platicaba a los niños algún cuento y ellos habían ya escuchado previamente los cuentos de Sakuchan, me decían, Lore, ¿cómo le haces para que Sakuchan maulle cuando tú estás grabando? Y creo que esa es parte de la magia que conlleva el seguir haciendo radio, el hacer que la gente eche a volar su imaginación y que nuevamente logren creer e imaginar en todas aquellas historias. Es todo un reto porque creo que hay cuentos y hay adaptaciones que se tienen que hacer con tiento. Hay textos que fueron escritos en otra época y bajo otras circunstancias, y entonces al momento de pasarlos al aire, pues le hago modificaciones en el lenguaje, le cambio a lo mejor la moraleja, porque luego todo es muy catastrófico, o no quiero que dé un doble discurso. Pero la idea principal yo creo que siempre ha sido entretener a la gente, evidentemente llevar en sí un mensaje o algo de enseñanza, pero también volver a desatar la imaginación de chicos y grandes que se decidan a escuchar esas cápsulas. Es bien interesante esto que dices y me gustaría que me contestaras la diferencia. Bueno, ya llevas un tiempo en radio y pues los cuentos de Sakuchan también ya tienen pues un ratito. ¿Consideras que sí ha cambiado la recepción o que se te ha dificultado por las nuevas generaciones, que ahora pues la tecnología está más cerca, o se te ha facilitado también, podría ser? Porque pues es el tema de la radio siempre ha sido como este ir y venir de audiencia, también parte de esa nostalgia de cuando inicia, y ahora, pues, con tantas cosas que hay para ver, para escuchar, ¿tú crees que hay más facilidades o dificultades en las nuevas generaciones para acercarse a estos contenidos? Pues a mí me parece más que es una evolución constante de la radio. Creo que el hecho de que haya muchas más opciones abre todavía un canal bien grande de vivir una transformación, no de morir, sino de irse transformando en la manera de llegarle al público. Yo recuerdo que cuando hacía los primeros cuentos y se los ponía a mis hijos para ver si les llamaba la atención, si les gustaba, yo le ponía a Emiliano el cuento en mi celular o en la tableta, y Emiliano le picaba la pantalla y me decía, ¿y luego? O sea, llevaba 6 segundos el cuento y me decía, ¿y luego? Y yo, no, luego nada, tienes que escuchar. Y se me quedaba viendo como diciendo, ¿qué? ¿No se va a mover esto? Y creo que es algo que viene con las nuevas generaciones, que las imágenes y el asociar un sonido a un video o a un dibujo, pues tendría que volverlo mucho más entretenido. Pero en este caso, aunque parezca un volado, creo que yo le he apelado a que la gente decida dejarse escuchar. He tenido muy buenos comentarios y anécdotas de la gente que luego me busca o me escribe y me dice, Lore, escuchamos muchas veces ya tal cuento y nos gusta mucho, o en las mañanas iba al trabajo y me hace muy feliz haber escuchado este cuento. Y eso me gusta saber que la gente se vuelve a enganchar a lo que es el sonido exclusivamente, y que esto pueda ser a través de una historia, a veces un clásico, a veces una adaptación o lo que sea. Sí, exacto. Yo creo que también pues está en constante movimiento, como nosotros, como seres humanos, y como nuevas generaciones que muchas veces no somos tan asiduos a escuchar la radio, pero ahora también he visto, no sé, desde los podcasts, he visto pues las nuevas formas de comunicación que también ayudan a que entremos a las formas como más clásicas o que ya tenían como cierta inmediatez y que estaban allí y que ahora pues han sido pues revolucionadas, ¿no? Porque de cierta manera también pues con este traslado, digo, se me hace muy, muy especial y muy bonito que puedas trasladar algo que constantemente está en radio y que
te sirva para también ponerlo en el arte, en la literatura. Y cuéntanos cuáles serían algunas recomendaciones para que la gente se acerque desde tu visión de mamá y también profesionista, a la lectura y principalmente en los niños, porque considero que es bien importante iniciar el hábito desde la infancia. Y es de las maneras también como más complicadas, ¿no? Para que los niños se acerquen. Híjole, creo que es un reto bien, bien grande. Me parece que el darle desde muy chicos la importancia de la lectura a los niños les da una perspectiva distinta, y con esto quiero decir que a lo mejor el comprarles libros, el decirle ahora en lugar de un carrito te compro este cuento, como el que les decía que solo tiene 2 hojas, pero que puede, 2 páginas, pero que puede ser, desde esos primeros años yo creo que se puede empezar a hacer de la cotidianidad la lectura. Y algo muy importante también creo que es el ejemplo, ¿no? El hecho de que los papás, los hijos vean a los papás leer y que vean la cercanía que tienen los hijos con la lectura, pues a veces se vuelve también como en algo importante. No quiere decir que porque nos vean leer lo van a hacer ellos, pero creo que sí se les vuelve como algo cotidiano o algo que no es extraño para ellos cuando se trata de agarrar un libro. Creo que también, pues al momento de contar historias, el contarles historias a nuestros hijos, y eso desde hace muchos años, creo que es una de las tradiciones que se ha ido perdiendo, pero que el contar narraciones, el contar historias, nos retoma a un lazo bien importante que vamos formando con nuestros hijos, con nuestros papás, el ir entendiendo la lectura, narrando, haciendo voces, el ir explicando algunos conceptos. Yo creo que eso puede generar también un momento agradable que se grabe en el inconsciente de todos los niños, y que la lectura la vean como parte de su cotidianidad, y de ahí pues para adelante a lo que ellos decidan tomar, o a lo que nosotros los vayamos acercando. Eso, justo el ver que no es lejano el tener un libro en la mano, y aparte le diste el clavo en la cuestión del entretenimiento, no buscar simplemente por una situación de tienes que leer para la escuela o tienes que leer como esta cuestión obligatoria, sino formar un hábito a través del entretenimiento o del gusto, ¿no? Ya sea con un libro como el que me mostraste hace rato. Y se me había pasado preguntarte con los cuentos de Sakuchan en la radio, ¿por qué elegiste hacer tú todas las voces y cómo es que dices, no, lo voy a hacer yo, y aparte que te haya quedado perfecto, que te queda muy bien? Porque aparte, cuando ahí sintonicen Uniradio se van a dar cuenta que no, muchas voces no se parecen entre ellas, y entonces es la magia justo del radio. Pero, ¿cómo la consigues? Híjole, pues la verdad es que no sé, no lo tengo claro. Me gusta mucho este asunto de hacer voces, desde siempre me ha gustado hacer voces, y creo que uno de mis próximas metas seguramente será profesionalizarlo de alguna manera, o acercarme con mayor profesionalismo al doblaje. Pero desde siempre me ha gustado el asunto de hacer voces. Y lo hacía yo con mis hijos cuando les contaba cuentos. Entonces yo me inventaba las voces de los personajes, y no necesariamente tenían que ser voz de grillo o de ballena o de mariposa, o del personaje que fuera, sino más bien yo le daba un toque, y yo pensaba, esta ardilla va a ser cubana, este venadito va a ser francés, y entonces eso me hacía a mí, o me facilitaba el ir distinguiendo a los personajes, cosa que las narraciones para los cuentos de Sakuchan, la verdad es que me tengo que anotar a veces, cuando son muchos personajes, me anoto en el mismo guión, lo hago en una sola toma, en el sentido de que me siento con el guión y empiezo a grabar. Y voy anotando, el pulpo era, no sé, mexicano, norteño, y le voy poniendo una marquita, porque cuando vuelvo a llegar al pulpo ya no me acuerdo qué estaba haciendo, si era el peje, no sé qué, y entonces luego me tengo que acordar. Pero la verdad es que es algo que me gusta, que me llama la atención,
No sé realmente cómo lo hago. Ha habido cuentos en que luego acabo y digo, chin, esta voz se parece a esta, la voy a repetir porque la gente no va a distinguir al personaje, pero definitivamente yo creo que la clave está en que disfruto mucho hacer estas voces y que me parece que eso le da un toque bien entretenido a la narración de cuentos. Qué bonito proyecto, qué cápsulas aparte diferentes y al mismo tiempo que obviamente trasladas pues esa sensación de estar escuchando una historia, de apegarte y aparte de querer más. Y este proceso creativo te lleva a algo en la parte personal, o sea, una satisfacción que digas tú, ay, qué bonito, me estoy trasladando a esta cuestión ficcional, pero dejo algo totalmente mío y que me crea mucha satisfacción al momento de hacer los cuentos. Fíjate que me he llevado muchas sorpresas en este proceso. Había un cuento que a mí me regalaron hace muchos años, yo creo que yo tendría, ni siquiera lo recuerdo, si habrá sido mi cumpleaños 7 u 8, y era un cuento que tenía, un libro que tenía varios cuentos, me parece que son 2 o 3, no sé, ahorita solo recuerdo 2. El chiste es que yo me sabía de memoria ese libro y lo leía y la gente además, no sé por qué, desde chica siempre me atribuyeron que me gustaban los libros y entonces constantemente me regalaban libros. Y historias que yo me sabía de memoria cuando decía, ahora voy a hacer la adaptación de tal, descubría que yo ni siquiera sabía que eran personajes de hace años, ¿no? Me pasó en el caso de Federico y Catalina, que es una narración que estaba en este libro, y que cuando yo empecé a hacer la adaptación descubrí que era de los hermanos Grimm y que tenía otro contexto totalmente diferente, y entonces creo que ese aprendizaje ha sido bien valioso para mí porque yo, pues a lo mejor había cosas que no tenía idea y que decía, qué final tan triste, qué final tan esto, y entonces le voy cambiando. Hay otras cosas que con el paso del tiempo, por ejemplo, hice alguno de leyendas de Mérida, de Yucatán, entonces cuando yo leía el texto decía, esto puede no sonar tan adecuado, no porque no lo puedan escuchar, porque creo que ese también es un reto, el ir haciendo las adaptaciones para los niños y no considerar que son chiquitos y que entonces no lo entienden, sino más bien yo no quería que ellos se llevaran otra perspectiva de la leyenda y fuera más de miedo. Ajá. Y entonces le iba yo haciendo ahí cambios y le iba poniendo cosas un poco más coloquiales para irlas cambiando, y creo que todos esos aprendizajes y el ir madurando junto con las narraciones de las historias me gusta mucho, me llena mucho y se vuelve en algo que pues con el paso del tiempo yo creo que no voy a dejar de aprender. Entonces, ¿piensas que si una parte de tu infancia se coloca también dentro de los cuentos? Yo creo que sí, yo creo que hay historias y hay narraciones que yo daba por hecho que así eran, o que llevo mucho, o que pensaba, me sabía yo de memoria, y que ahora que las traslado a los niños digo, yo leía esto, y yo me sabía que esto era así, y en realidad yo lo que leí fue una adaptación, o yo leí el original y ahora veo que hay adaptaciones por esto y esto. Entonces, sí, ahora que la verdad es que creo que ni siquiera lo había hecho consciente hasta este revelador podcast, en donde me estoy dando cuenta que al final siempre he estado cercana a los libros de una u otra manera. Sí, fíjate, estaba viendo una publicación sobre qué es lo que hubiera sido si no estuvieras en este punto de tu vida, ¿no? A lo mejor médico y no le hiciste caso a tu niño interior, pero aún así había visto que muchas personas tenían una conexión fuertísima a pesar de que hubieran elegido otra cosa. Y aquí se me hace, pues, además de que tienes muchos otros programas dentro de Uniradio, como justo que ha sido un boom y que aparte lo llevas a cabo también en un libro, sí refiere o sí siento que está apelando directamente a la parte de tu infancia, como a tus etapas, tanto dentro de tu profesión, comunicación, como locutora, y también, por supuesto, como mamá y pues como niña, ¿no? O sea, como que sí se fue trasladando esto sin querer o inconscientemente y lo llevas bien a cabo. O sea, se ve que eres una lectora asidua a la literatura infantil
y también que sabes cómo manejarlo y llevarlo a cabo para que los niños se acerquen a ello. O sea, no es como un proyecto que se queda en la radio, como dices tú, vas a escuelas, bueno, antes de la pandemia, claro, y aparte en este sentido, pues ya llevarlo a la pluma y escribirlo, ¿no? Y pues ahora sí, Lore, platícanos, pues, ¿dónde encontramos el libro? Si piensas hacer alguna presentación del libro, aunque sea, pues, virtual, que eso estaría muy bueno. Y, pues, si en algún momento te gustaría inscribirlo a premios, alguna situación de estas para que sea galardonado. Pues, muchas gracias, Gaby. Creo que ha sido una sorpresa para mí la cantidad de gente que me ha escrito y con esto lo digo con toda la sinceridad y sobre todo con la sencillez que espero te tome, que la gente me haya escrito y me ha dicho, Lore, quiero tu libro, ¿cómo le hacemos? Y yo encontrarme con gente que nunca he visto, con radioescuchas que me decían, mi hijo, oye, tu cápsula y hoy le quiero llevar el cuento, con personas que me han dicho, me interesa saber de qué dice el cuento, qué pasa con el cuento, porque yo antes escuchaba a Sakuchan en las mañanas, y entonces esa sorpresa ha sido muy grata. Ustedes pueden encontrar Mi gato nunca fue como los demás gatos en las librerías universitarias. Tengo entendido específicamente que está disponible ahorita en la que está en Sor Juana, que es la que está afuera de difusión cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues en esta librería lo encuentran. Pero de alguna manera, si quieren hacerlo a través de redes y si quieren escribirme, yo con mucho gusto pues me organizo con ustedes y se los entrego. Este libro, la verdad es que la manera en la que yo lo hice es con la intención probablemente de sacar una segunda parte o de que haya un texto que pudiera seguirle la pista a lo que pasa con las aventuras de Sakuchan. Ojalá que así sea y ojalá que en un futuro sea posible. La presentación va a ser virtual. Tenemos planeado que sea el 10 de diciembre. Muy bien. Yo creo que va a ser a través de las redes de la universidad, específicamente del área de publicaciones, y ustedes ahí a través de Facebook van a poder ver la invitación en cuanto ya tengamos como mucho más organizado qué va a pasar, pero esa es la presentación oficial, y mientras tanto pues a mí me ha dado mucho gusto poder representarlo aquí y en otros espacios de Uniradio platicar de él. A través de mis redes sociales me pueden encontrar como Lore Sonríe o Lorena Rodríguez y escribirme ahí un mensaje y con gusto nos organizamos también para que lo adquieran. Muy bien, pues ya lo tienen, componentes. Estamos a muy poco de que nos puedan presentar este libro y que también pues puedan verlo físicamente, bueno, desde la manera virtual, pero que vean qué bonitas ilustraciones y por supuesto pues checar cómo se encuentra esta cuestión inclusiva y en formato braille. Y bueno, eso es muy importante también para la lectura, para el fomento y que inicie por supuesto desde la infancia y sobre todo también trasladarlo a la gente adulta, ¿no? Porque como siempre nos divertimos con la literatura, es un medio de entretenimiento también, un medio de gozar el arte. Y qué mejor hacerlo con un texto infantil, con un texto que aparte tiene, ya vimos todo el contexto que rodea a este nuevo libro que pues ya salió, que estamos muy contentos de que pues promuevas también así la literatura y el arte. Sí, Gaby, yo creo que una de las claves fundamentales para estar cerca de la lectura de los libros es disfrutarlo, es estarla pasando bien y es que el texto que estamos leyendo realmente nos esté haciendo felices. Yo creo que esa es una de las partes más interesantes de acercarse a la lectura. Digo, hay un momento de la vida en la que uno se acerca a textos que son mucho más académicos y científicos porque la misma vida y el afán de nuestra preparación así nos lo permite. Pero también está esta área de disfrutar la lectura y también de no verla inalcanzable para los niños, sino al contrario, fusionarla entre hijos, papás y todas las familias. Exactamente, invitarlos pues a todos también que nos escuchan para que le compren a sus hijos este texto y también otros textos que tengan que ver con los gustos de sus chicos para que
así hagamos una comunidad más grande y que sea pues este sentido de crecimiento y aprendizaje sano, con conciencia, y qué mejor a través pues de personajes que tienen que ver pues con animales, con personajes que llaman, y que ahorita pues está muy en boga el gato. No sé qué ha pasado, pero también en redes sociales el tener un gato y todo eso está lleno de memes, y siempre esta comparación de perro y gato, pero a mí también me encantan y yo creo que has elegido un muy buen personaje. Y bueno, Lore, estoy muy agradecida de que hayas estado aquí con nosotros, que pues te hayas dado tu tiempo y que pues te deseo lo mejor, que sigas teniendo esa recepción tan grande, que sigas pues con las cápsulas de Saku-chan, que entretienen tanto y que aparte te dejan mucho. Y por supuesto que ojalá te animes a hacer otro texto y por supuesto pues la apertura de nuevos formatos para la inclusión. Muchas gracias, Gaby. Yo te agradezco mucho la invitación que me has hecho hoy a platicar con ustedes de esto, a platicar de mi trabajo y pues muchas gracias. La verdad es que les comparto a ustedes que esta publicación me hace muy feliz y que ojalá si les interesa, bueno, pues se acerquen a Mi Gato Nunca Fue como los demás gatos. Muy bien, ahí lo tienen. Pues muchas gracias, Componentes Literarios. Ya Lore nos dijo sus redes sociales, igual cuando salga este episodio, pues ahí ya las tendrán para que puedan acceder y también pues comunicarse y saber más acerca de los contenidos que tiene Uniradio y que tiene por supuesto Lore para todos sus escuchas. Y pues estoy muy contenta y agradecida contigo, Lore. Muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos como Componentes Literarios en Facebook, en Instagram y por supuesto salimos en Spotify y en YouTube. Esto fue Componentes Literarios, muchas gracias.